de introducción le digo que la ofensa es una trampa del enemigo. Es inevitable que venga la ofensa. Todos somos ofendidos, hemos sido ofendidos, pero el enemigo lo que hace es que tú abrazas la ofensa, porque es una trampa que tiene una carnada. Y cuando tú abrazas la ofensa, el diablo te saca de tu propósito. Algunos desertan, algunos abandonan, algunos realmente fueron ofendidos. Hay otros que sienten que fueron ofendidos, pero realmente nunca han sido ofendidos. Y eso es lo que hemos hablado durante 5 temas, pero voy por el sexto: Jesús y la ofensa. Diga conmigo: Jesús y la ofensa. Yo no sé cuántos cristianos hay aquí de cuna. Creo que el ingeniero Enrique eres de cuna. Cristianos de cuna, sí. Lalo. Los que somos cristianos, Ubed, cristiano de cuna. Mi papá y mi mamá Silvia, la doctora Silvia, la pastora Silvia, nos llevaban a la escuela dominical. Y allá estábamos. Yo recuerdo que éramos en la primera bautista donde yo crecí, con el pastor Aurelio Mandujano. Éramos como 80 en mi generación, puros niños. Y recuerdo que la hermana Talita, que era mi maestra, siempre nos mostraba fotos de Jesús, el buen pastor que su vida da por las ovejas. Y nos ponían fotos y en los folletos, en las revistas, a Jesús, el buen pastor, cargando una oveja sobre sus hombros, porque él dejó las 99 para ir a buscar la que se le había perdido. Qué recuerdos tan extraordinarios tenemos. O cuando los discípulos le decían a los niños: hey, dejen al maestro. Pero Jesús los reprendía, reprendió a sus discípulos y dijo: hey, dejen que los niños se acerquen. Dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los niños. Es más, el que no se haga como un niño no entrará al reino de los cielos. Y qué recuerdos tan hermosos tenemos de aquellos tiempos. Pero mire, yo en una ocasión, una mujer, nunca se me olvida, me dijo: usted no es un buen pastor. Usted no es un buen pastor, porque cuando yo necesité de usted, usted nunca me fue a visitar. Cuando yo me fui de aquí del templo, usted nunca me fue a visitar. Usted no es como el pastor que dejó las 99 por ir a buscar la que se perdió. Yo nomás la estaba escuchando. Y entonces yo le dije: ¿y usted no ha escuchado la parábola? ¿No ha visto la parábola del hijo pródigo? Que el hijo en su terquedad, en su necedad, no hay peor orfandad que la que uno decide caminar voluntariamente. Dijo: me voy de la casa de mi padre. Y el padre nunca lo retuvo. El padre nunca trató de decirle: hijo, no te vayas, mira. No. El padre tampoco lo maldijo, pero dejó abierta la puerta para que regrese. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la parábola de las 99 ovejas que se quedaron ahí y el pastor fue a buscar la que se había perdido, y la del hijo pródigo? Que aquella que se había perdido de las 100 era una oveja que no tenía conciencia, pero el hijo de la parábola tenía conciencia de hijo. Esa es la gran diferencia. En una ocasión una mujer me dijo: pastor, es que cuando yo necesité de usted, me habla por teléfono. Pastor, estoy aquí. ¿Está en su oficina? Me dice: no, es que necesito que usted venga, pastor, urgentemente. Estoy aquí en la puerta con mi hijo y mi hijo necesita de una oración de usted. Yo estaba en la casa, yo vivo del otro lado de la ciudad. Ella era nueva, tenía como un mes asistiendo con nosotros. Ni diezmaba, ni ofrendaba, ni se comprometía absolutamente a nada. Es que usted tiene que venir porque usted es el pastor y le estoy esperando aquí a la puerta. Se ofendió la hermana porque yo no vine y se fue de la iglesia. Es que hoy le quiero hablar de cómo Jesús, es que una parte es la que nos enseñaron en la escuela dominical, donde Jesús pone en sus hombros a la ovejita, donde Jesús empieza a bendecir a los niños. Pero yo hoy quiero mostrar el otro lado, la parte del carácter de Jesús, porque Él le dijo a los fariseos: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mira a Jesús, que estaba cargando la ovejita sobre sus hombros. Ahora se mira a los religiosos y les dice: hipócritas, serpientes, ¿cómo se van a escapar del infierno? Jesús, el que cargaba la ovejita.
En otra ocasión volcó las mesas de los cambistas. Estaba enojado porque la casa de oración la habían convertido en cueva de ladrones, y él entró y volteó las mesas. Mire el carácter de aquel que estaba bendiciendo a los niños y decía: hey, dejen que los niños vengan, porque de los tales es el reino. Ahora estaba enojado Jesús volteando la mesa de los cambistas y dando ahí unos que otros latigazos. Ese es Jesús, el mismo que estaba cargando la oveja sobre sus hombros. Le dijo un hombre que se acercó: maestro, yo te quiero seguir, pero nomás deja que yo entierre a mi padre, a mi papá, porque acaba de fallecer. Creo que cualquier pastor de este tiempo, de este siglo, le diríamos: obvio, claro. Es más, tómate unos días para que sanes tu corazón, porque estás de luto. ¿Y Jesús qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven. Y ese es nuestro Señor. Jesús ofendió a los fariseos: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Jesús le dijo a esa multitud, Jesús le dijo a los fariseos: hipócritas, sinvergüenzas, de labios me honran, pero el corazón de ustedes está lejos de mí. ¿Cuánta razón tenía el profeta Isaías? Jesús, el buen pastor, Pastor Pech, es Jesús que está hablando. Y vienen los discípulos y le dicen: maestro, los fariseos se ofendieron porque les dijiste hipócritas, porque les dijiste serpientes, porque les dijiste sinvergüenzas. Entonces Jesús le dijo: se ofendieron los discípulos, ¿qué vamos a hacer ahora los fariseos? ¿Y qué vamos a hacer para que no se vayan? No, mire la respuesta de Jesús: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciego. El ciego guía al ciego, y ambos caerán en el hoyo. Mire las palabras de Jesús. Jesús no se retractó porque se dio cuenta que los fariseos y la multitud estaban ofendidas. Todo lo que no plantó mi Padre será desarraigado. Jesús mostró que en realidad las ofensas iban a desarraigar a aquellos que realmente no han sido sembrados por el Padre. Vamos, dile que está a tu lado: no te ofendas. La ofensa es una trampa. La ofensa solo la va a utilizar el enemigo para sacarte de tu propósito. Yo he sido testigo de muchos casos de pastores que se lamentan por personas que se han ido de su congregación, y aquí también lo hemos vivido. Pero en la mayoría de los casos, no hablo de los demás, hablo de aquí, en la gran mayoría de los casos, cuando le hemos llamado la atención a una persona, dicen: pastor, mi ciclo ha terminado. Había una mujer hace muchos años que a mí me honraba en público. Oh, pastor, usted tiene una autoridad, usted tiene un anillo de autoridad que Dios le ha puesto. Pero a mis espaldas hacía un montón de cosas. No hablaba mal de mí, pero hacía un montón de cosas sin pedirme permiso, autorización y cosas por el estilo. Y cuando yo le dije: hermana, lo que usted está haciendo no es correcto, las cosas deben ser así, así. Al siguiente día entra a mi oficina con su esposo y con toda la familia y me dicen: pastor, nos despedimos porque sentimos de parte del Espíritu Santo que ya terminó nuestro ciclo aquí en la iglesia. Normalmente las personas, cuando tú los corriges y cuando tú los confrontas con los principios de la palabra, se ofenden y se van. Y esto pasa en todo lugar. Algunos líderes, por eso pastores, evitan la confrontación. Se dan cuenta de la situación y del corazón que está torcido en la gente, pero no lo confrontan. Mira, alguien puede estar en un ministerio, alguien puede estar en el ministerio de alabanza, en el ministerio de servidores, en el ministerio infantil, en cualquier ministerio, llámese como se llame, pero su corazón no ser recto, su corazón estar torcido. Por eso el hijo de la parábola dijo: tantos años te he servido, tantos años había servido a su padre, pero la gracia del Padre, el amor del Padre, la misericordia del Padre manifestó lo torcido que estaba en el corazón del hijo. ¿Entiende lo que le digo? Hay gente que puede estar cerca de ti, pero tiene un corazón torcido.
Y un pastor, créanme que se da cuenta de los corazones, pero como tienen miedo a confrontar y que la gente se vaya, Hasibi, como que medio cierra los ojos. Porque sabe que si le dice, se puede ir una familia de la iglesia y son los que más diezman, son los que más aportan. Y los pastores y los líderes entonces se quedan callados por temor a que la gente se pueda ir de su congregación. Pero no este era el caso de Jesús. Señor, se están yendo los fariseos, déjalos. Toda planta que no sembró mi padre va a ser desarraigada. Cuando Saúl desobedeció a Dios, el Señor le dijo a Samuel, confróntalo. Usted recordará que le dijeron a Saúl, vas a ir y vas a matar a todos, no dejes nada con vida, ni animales. Y él le perdona la vida al rey, lo mejor del ganado. Y cuando Dios le habla al profeta y le dice, confróntalo. No me obedeció. En el reino no podemos medio obedecer. Obedecemos o no obedecemos, así de sencillo. Una mujer no puede decir, creo que estoy medio embarazada. No, ¿estás embarazada o no estás embarazada? En el reino no podemos medio obedecer. Obedecemos o no obedecemos. ¿Estamos comprometidos o no estamos comprometidos? Y en el caso de Saúl cumplió a medias. Entonces Dios le dice al profeta, ve y confróntalo. Y cuando Samuel amaba tanto a Saúl, él lo ungió. Era su amigo personal. Pero tiene que venir Samuel y le dice a Saúl algo que él no quisiera decírselo, pero se lo tuvo que decir. Tú has sido desechado porque no fuiste obediente a la voz de Dios. ¿Qué son esos bramidos que estoy escuchando? No, dile, Saúl quería tapar las cosas. Dile al pueblo, vamos a, como que no ha pasado nada. No, es que ya hay otro que va a ocupar tu lugar, un hombre conforme a su corazón. Y Samuel le dolió tanto porque amaba a Saúl, pero se lo tuvo que decir, lo tuvo que confrontar, porque cuando tú amas a alguien tienes que decírselo aunque se ofenda. Cuando Jesús confrontaba a los fariseos y les decía, hipócritas, no es porque los odiara, es porque los amaba tanto que quería confrontarlos para ver si ellos pudiesen darse cuenta y pudiesen reaccionar. Estamos aquí. Y de repente Dios le habla a Samuel y dice, Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Estaba llorando porque amaba tal. ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? Levántate, prepara tu cuerno y tu aceite, porque vas a ungir al próximo y al futuro rey de Israel. Y le voy a decir algo. La Biblia no nos registra ni un solo acontecimiento en el cual Jesús se haya retractado porque se dio cuenta que alguien se ofendió por lo que él dijo. ¿Escuchó lo que le dije? No hay evidencia en la Biblia de que Jesús se haya retractado. No, perdónenme, fariseos, saduceos, perdónenme. No hay evidencia, Pastor Pech, de que Jesús hubiese pedido perdón cuando se dio cuenta que las personas fueron ofendidas por lo que él habló. 2. Jesús ofendió a la gente de su ciudad. Jesús había llegado para ministrar en la ciudad en la que él pertenecía, pero no pudo hacer milagros de sanidad en ese lugar. Jesús resucitaba muertos, sanaba leprosos, todo tipo de enfermedades, pero en la ciudad donde él nació, él no pudo hacerlo por una sencilla razón, porque no lo honraron, por la familiaridad. Ellos decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra en su propia tierra y en su casa. ¿Cómo se atreve este hijo del carpintero decir que es Dios? Es más, la silla en la que yo me siento y la mesa en la que yo como, él la hizo con su papá. Él iba a la escuela con mi hijo, jugaba fútbol con mi hijo y dice que es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Está loco. Y Jesús, no dice la Biblia que no quiso hacer milagros, no pudo por la incredulidad de ellos. Los de la ciudad estaban molestos
a tal grado que intentaron matar a Jesús, lo tomaron e intentaron tirarle a un barranco para que él muera. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron todas estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando en medio de ellos, se fue. Aun cuando su vida estaba en peligro, aun cuando su integridad estaba en peligro, él no se detuvo. Aunque la gente estaba ofendida y lo querían matar, él no dejó de hablar lo que tenía que hablar. No se cayó, siguió hablando. Wow, ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es digno de nuestra mejor ovación. Dale una ovación en esta mañana a él. Nuestro ejemplo no son los profetas ni los pastores modernos que ves en los canales de YouTube. Nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Era tan radical en lo que él creía que no le importaba que toda una ciudad quisiera matarlo. Nunca cambió el mensaje, nunca diluyó el mensaje. Él siguió hablando lo que su padre le decía que tenía que hablar. Cómo necesitamos hombres y mujeres en el día de hoy que podamos ser como Jesús. Ahora, no me malinterprete, porque usted tiene que esperar el final y usted va a ver por qué Jesús actuó como actuó. 3. Jesús ofendió a los miembros de su propia familia. Ay. ¿Escuchó lo que le dije? No, nadie dice amén. No. Usted se va a ir a las naciones. Sí, yo tomo la palabra, yo la recibo. No. Aquí nadie recibe nada. Jesús ofendió a los mismos miembros de su familia. Aún los de su propia casa se ofendieron con él. Dice Marcos 3:21. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre? Jesús, te busca tu mamá y tus hermanos. Él estaba en el ministerio. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Cualquier mamá de las que están aquí se ofenderían y desheredarían al hijo. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y he aquí mis hermanos. Wow. ¿Amas más a esos que están cerca de ti que a tu propio papá? ¿Amas más a esa gente que está alrededor de ti que a tus propios hermanos de sangre? Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son estos que están alrededor de aquí. He aquí mi madre y he aquí mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Todo padre, todo papá y mamá con heridas de rechazo van a manipular a los hijos. Solamente una madre y un padre que no tengan heridas en el alma no van a manipular al hijo. Ay, pastor, no sé si regresa al tema número 7. Tranquilos, espérense al final. Ni aún sus hermanos creían en él. Sus hermanos pensaban que Jesús estaba loco. No solamente los pobladores de Nazaret, sino decían: oye, si esa silla en la que yo me siento lo hizo el hijo del carpintero. Sus propios hermanos decían: ¿cómo es posible que él sea Dios si es nuestro hermano? Tan loco, quién sé qué. Jesús fue rechazado por aquellos que le eran más cercanos. Que no te extrañe que alguien que esté cerca de ti te rechace por estar siguiendo el propósito de Dios y el diseño de Dios sobre tu vida. Pero Jesús no estaba buscando la aceptación. Escuche, por favor, Jesús no estaba buscando la aceptación de su propia familia terrenal. Jesús no podía ser controlado por los deseos y sentimientos de la ciudad, de las multitudes, de los religiosos, pero tampoco de su familia. He visto muchas mujeres casadas, mujeres, que por no llevar un conflicto en la casa, prefieren ceder al marido, al esposo, que seguir los principios del reino de Dios.
Yo he conocido mujeres que servían al Señor, pero que cuando se casaron se alejaron de todo para llevarla tranquila en el matrimonio. Pero yo no sé, eso es lo que veo en la Biblia. Por eso Jesús dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Como consecuencia, la gente se aparta y nunca llegan a alcanzar el propósito ni el potencial pleno de su llamado, por tratar de quedar bien con la gente que estaba cerca de él o de ella. Como Elí, por ejemplo, que nunca estorbó a sus hijos, nunca corrigió a sus hijos, dejó que Elí hagan lo que quieran. Los hijos acabaron mal y Elí acabó mal. A tus hijos tienes que corregirlos, aunque no les guste. La madre y los hermanos de Jesús quizá pensaron que estaba loco, pero déjame decirte que finalmente todos los hermanos de Jesús terminaron creyendo en él. Wow, por una sencilla razón. Si comprometemos los principios de Dios, la gente que está cerca de nosotros no va a creer. Jesús nunca comprometió los principios que su padre le había dicho. Por eso sus hermanos creyeron. Uno de sus hermanos, Jacob, continuó con un trabajo apostólico en la iglesia primera. Aquel hermano que decía, estás loco, yo no creo que tú seas el hijo de Dios. Su propio hermano todos terminaron creyendo, pero Jacobo terminó haciendo un trabajo apostólico tremendo y excepcional en la iglesia del primer siglo. Entonces déjame hacer una breve recordatorio. Jesús ofendió a los fariseos. 2. Jesús ofendió a la gente de su ciudad. 3. Ofendió a los propios miembros de su familia. Déjame hablarte de un cuarto. Jesús ofendió a sus propios colaboradores, a los que estaban con él. Jesús estaba predicando. Había una gran multitud, miles. Pero alguien por allá de la multitud le dijo, maestro, ¿cuál es el requisito para ser tu discípulo? Y Jesús le dijo, el que ama padre, madre, hermano, hermana, hijos, esposo, esposa más que yo, no es digno de ser mi discípulo. Wow. O sea, Jesús no bajó el estándar. Mira, primero tómatela tranquilo, vente los domingos y si te sobra tiempo, ven a uno de los discípulos. No. El que ama papá, mamá, padres, hijos más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Y la multitud se empezó a ir. Yo creo que antes los discípulos, los 12, wow, mira la mega iglesia, ahora sí, y se empezaron a ir. Y ellos van con el maestro, le dicen, maestro, se está yendo la gente, se está yendo por grandes cantidades, bájale un poquito, no, bájale el estándar para que no se vayan, nos vamos a quedar solos. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Si quieren irse, váyanse. Si quieren largarse, lárguense. Yo no voy a bajar el estándar de lo que es ser un discípulo. Wow. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Jesús no tenía ningún problema al hablar pensando que la gente se puede ofender y lo vayan a dejar. Hoy los pastores predican un mensaje tan cómodo, tan light, para que la gente no se les vaya de su iglesia. El mensaje central es de humanismo. Mira, tú tranquilo, llévatela tranquilo. No, en mi familia, el negocio, las vacaciones, que nadie me presione. Yo no me someto a ningún hombre, porque solo Jehová es mi pastor. Es necesario mirar los rudimentos de las escrituras. Yo quiero que se dé cuenta que la cosa estaba mal para el ministerio. Los líderes religiosos estaban planeando su muerte. La gente de la ciudad lo rechazaba. Su propia familia pensaba que estaba loco. Y para agregar más presión, muchos de sus colaboradores
los que estaban cercanos a él se empezaron a ir porque estaban ofendidos. Sin embargo, Jesús nunca cedió. Simplemente dijo: los que quieran irse, que se vayan, porque yo seguiré hablando y predicando lo que tengo que hablar y lo que tengo que predicar. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el humilde Galileo. Wow. Lo único que le importaba era cumplir el plan de su padre, por lo cual él vino. No le importaba quedar bien con nadie. Estaba decidido a obedecer a su padre. Ahora, 5. Jesús también ofendió a algunos amigos que estaban cercanos a él. Estaba enfermo Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano era Lázaro, estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues a las hermanas para decirle al Señor: he aquí, al que amas está enfermo. Mandaron a alguien para que le dijera a Jesús. Él amaba a Lázaro, amaba a Marta, amaba a María, se hospedaba en la casa de ellos. Y cuando Marta y María ven que Lázaro estaba enfermo, vayan, díganle a Jesús que venga. Y cuando llegan le dicen: Jesús, Lázaro está agonizando. Dicen los médicos que le quedan pocas horas de vida, tienes que apurarte. Y dice la palabra que cuando él oyó lo que le estaban diciendo de su amigo Lázaro, dejó todo lo que estaba haciendo y corrió para ver a su amigo Lázaro. Eso hizo Jesús. Y a mí eso hizo. Era su amigo, no que es mi amigo. No que eres mi amigo, si fuera mi amigo. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en el que él estaba. Se quedó 2 más. Consecuentemente, Lázaro murió. Y cuando finalmente llega a Betania, Lázaro ya estaba muerto. Y lo más probable es que Marta y María estaban ofendidas. Si hubieras llegado antes, si hubieras venido antes. Pero Jesús no respondió como ellas esperaban. No dejó lo que estaba haciendo para correr y ver a su amigo. Él era sensible a la voz del Espíritu Santo. Vamos aquí. Déjeme hablar de uno más y cierro. Jesús ofendió a Juan el Bautista. Los discípulos de Juan, esto es muy revelador y es tremendo. Escuche, por favor. Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Mire el contexto, por favor. Juan estaba en la cárcel. Manda a sus discípulos: pregúntenle si es el que había de venir. Y Jesús responde: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo quiero que se dé cuenta de esto. Cuando Jesús va al Jordán para ser bautizado, ahí estaba Juan. Dice que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma en Jesús. Y Juan el Bautista, ni siquiera a Pedro le había sido revelado. Pedro posteriormente, cuando dice: ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, revelado por el Espíritu Santo, dice: tú eres el Cristo. Aquí no, aquí a Juan le fue revelado antes que a Pedro. He ahí, cuando veía que venía Jesús para ser bautizado, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú deberías de bautizarme a mí, no yo a ti. Ahora, no pierda de vista esto. Juan tuvo revelación que Jesús era el Cordero de Dios. Ahora Juan estaba en la cárcel. Juan había estado en el desierto mucho tiempo. Comía langostas, vestía de una manera extraña.
Ni siquiera se casó para ser más efectivo en el ministerio, dicen algunos, estaba solo. Y su trabajo era abrirle brecha a nuestro Señor Jesucristo. Yo os bautizo en agua, pero el que viene atrás de mí, cuyo calzado no soy digno de amarrar, les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Estaba hablando de Jesús, al cual él había bautizado en el río Jordán. Ahora él estaba en la cárcel. Qué ilógico. Le dice a sus discípulos: papá, vayan y pregunten si es el Mesías que estamos esperando, o tenemos que esperar a otro. ¿Qué pasó con aquella revelación que tuvo en el Jordán? A Juan casi no lo iban a visitar a la cárcel. Y Jesús no lo fue a visitar a la cárcel. Lo menos, Fabián, que pudo haber hecho Jesús era ir a ver a su amigo que le abrió brecha, que pregonó para que él entrara al ministerio, que por causa de él estuvo en el desierto mucho tiempo. Lo menos que podría hacer Jesús, sí o no, era ir a visitarlo a la cárcel, darle una palmadita, alentarlo. Pero Jesús no lo fue a visitar, Diana. Lo que hubieses hecho tú en lugar de Juan. Pero ¿qué le pasa? Yo aquí en la cárcel encerrado, cuando por todo lo que yo he hecho por él, dejé tantas cosas por él, y ni siquiera vino a visitarme, ni siquiera ha venido a visitarme. Y Jesús no fue a visitarlo. Díganle a Juan que los sordos oyen, que los ciegos ven, que los cojos saltan. Soy yo, el mismo que bautizó en el Jordán. Malagradecido. ¿A poco nosotros no actuamos así? Malagradecido, sin vergüenza. Y todo lo que yo he hecho por ti, por burro me pasan todas, por tonta me pasan todas estas cosas, pero no me vuelven a pasar esta. Déjeme cerrar. Jesús le dijo a Juan: en esa misma hora sanó a muchos enfermos de plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y habéis oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los padres a los pobres es anunciado el evangelio. Aquí viene, miren el mensaje que le dio: bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Jesús: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. En otras palabras estaba diciendo: Juan, sé que no comprendes lo que está sucediendo ahora, no lo puedes entender, la forma en la que yo actúo y la forma en la que yo hago las cosas, pero no te ofendas conmigo, porque no estoy obrando como tú esperabas. ¿Cómo nosotros nos ofendemos cuando el pastor no obra como tú esperas que deba de obrar? Me voy a cambiar de iglesia porque este pastor. Jesús le dijo: bienaventurado el que por mí no se ofende. Ahora no puedes comprender, Juan, por qué actúa así, pero no te ofendas, porque lo entenderás después. Juan, tranquilo, vas a ser recompensado, porque lo que has hecho no pasa inadvertido ante los ojos de mi Padre. Yo quiero decirte en esta mañana que no importa qué es lo que tú hayas hecho, a lo mejor nadie te aplaudió, nadie te reconoció, pero todo lo que tú hagas, el Padre lo está viendo, y no pasas inadvertido lo que tú estás haciendo. En su momento recibirás lo que tengas que recibir, porque Dios es justo. Dale un aplauso a nuestro Dios. Y ahora sí quiero cerrar. Fabián, ayúdame con el teclado, por favor. Solo teclado.
El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido por el Espíritu. Si tú caminas en el Espíritu, va a haber gente que no te va a entender. Se lo vuelvo a decir. Si tú caminas en el Espíritu y te dejas guiar por el Espíritu, hay muchos que no te van a entender y te van a cuestionar por escuchar la voz del Espíritu Santo. No impidamos el fluir del Espíritu Santo por tratar de quedar bien con los hombres. Ponme la pantalla. Quiero tocar dos textos y cierro. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Léalo conmigo, por favor, léalo en voz alta. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también amaos, armaos del mismo pensamiento. A ver. ¿Entendió usted eso? Vuelvo a leer. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. El texto que sigue. Pues ¿quién ha padecido en la carne? Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a qué. ¿Conforme a qué? Va a haber momentos en que vamos a padecer en la carne. En Galacia, el apóstol Pablo, ponme Gálatas 5:11. Hubo una mala información, chismes en Galacia, y empezaron a decir que el apóstol Pablo estaba predicando cosas incorrectas, que ya no estaba predicando de la cruz, sino que también había que circuncidarse. Y si alguien fue radical, ese fue el apóstol Pablo. Él jamás enseñó eso. Y él dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Lo estaban persiguiendo. Ay, cómo me gustaría tener la unción del apóstol Pablo. Ajá. En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor. Dígalo, repítalo por favor. Dice: sino servíos en amor los unos a los otros. Servíos en amor los unos a los otros. Dígalo conmigo: servíos en amor los unos a los otros. Necesitamos tomar la decisión de obedecer al Espíritu Santo por sobre todas las cosas, sin importar cuál sea el costo. Se lo repito, necesitamos obedecer la voz del Espíritu Santo sin importar cuál sea el costo. Aunque te critiquen, aunque te difamen mintiendo, aunque hablen mal de ti mintiendo, necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Saben, yo me he topado con gente que en el pasado se fue de aquí de la iglesia y yo no les hice nada, yo les daba de todo. Y cuando me los topo hasta se avergüenzan. Es que nunca les hicimos nada. Hasta bajan el rostro avergonzados. Algunos hasta me han pedido perdón, otros vienen y me abrazan sin decir nada. ¿Qué importa que se ofenda a quien tenga que ofenderse?
tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero yo no quiero que me malinterprete todo lo que he dicho ahora, por una sencilla razón. Jesús, escuche por favor, nunca ofendió a nadie, ni a sus amigos, ni a su papá, ni a su mamá, ni a sus hermanos, ni a sus colaboradores, ni a los religiosos. Nunca Jesús ofendió a nadie defendiendo sus intereses personales. Y ese es el secreto. Cuando él ofendió a alguien, cuando él hablaba, es porque estaba hablando lo que su padre le dijo que tuviese que hablar. Pero nunca ofendió a alguien porque él tenía problemas personales con alguien. Nunca va a usted mirar en la Biblia que Jesús ofendió a alguien por algo personal que él sentía o pensaba, sino cuando la gente se ofendía, porque él estaba escuchando la voz de su padre y él hablaba la voz de su padre. Tú y yo no estamos llamados para ofender a nadie. Tú y yo estamos llamados para amarnos los unos a los otros y para no abrazar ninguna ofensa, porque la ofensa es una carnada del diablo para sacarte de tu propósito. Dale un aplauso a nuestro Señor. Póngase de pie. Damos honor a Él. Honor a ti. Damos honor a ti. Señor Jesús, tú, dígale por unos minutos, damos honor a ti, Señor Jesús. Damos honor a ti. Qué liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Damos honor a ti. Cualquier líder de esta tierra se queda chico ante nuestro Señor. Porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, dígaselo. Damos honor. Gracias, Jesús, por darnos ejemplo. Damos honor a ti, Creador de vida. Eres tú. Y yo le voy a decir algo para cerrar en esta mañana. Ese Jesús, cuando fue llevado a la cruz, todos tenemos una imagen, Hugo, de viéndolo con una corona de espinas, con la espada destrozada. Los expertos dicen que le dio un infarto por todo lo que... Sí, todo eso es verdad. Escúcheme, por favor. En lo natural todo eso es verdad. Pero escuche. Y nos los pintan en los cuadros con un rostro así triste. Usted tiene que saber que Jesús no murió así. Eso nos lo pinta la religiosidad, pastora Silvia. Ciertamente hubo un momento tan difícil cuando le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero escuche, Cristo no estaba ahí con su cara triste, nauseabunda. Él estaba consciente cuando estaba en la cruz, antes de decir consumado es, que estaba aplastando a Satanás y a todas las potestades, pagando el acta, el decreto que él estaba en contra tuya y mía. Él estando en la cruz te estaba mirando a ti, me estaba mirando a mí, estaba mirando miles y miles y millones que por una gota de su sangre sus vidas iban a ser transformada. Él no estaba ahí con su cara triste, él estaba contento porque era un victorioso, era un campeón que estaba diciendo: Padre, he cumplido la tarea cabalmente que me enviaste, por lo cual yo nací aquí en la tierra. Amén. Ciertamente había un dolor tremendo en su corazón, pero creo que había una satisfacción tan grande al poderte mirar a ti y a mí en este siglo. Vamos, por unos minutos, levanta tus manos y dile: damos honor a ti. Damos honor a ti. Él es nuestro campeón. Damos honor a ti. Él es nuestro campeón. Creador. Nadie como tú, Señor. De vida. Nadie como tú. Eres tú. Él es nuestro ejemplo. Damos
Damos honor a ti. Míralo a Él. Damos honor a ti. Queremos ser como tú, Señor. Porque no hay otro Dios como tú. Aleluya. Rey de reyes. Rey de reyes. Admirable. El Padre le dio un nombre sobre todo nombre a causa de su obediencia. Soy